Buenas tardes. Continuamos con la jornada de hoy. Y bueno, con esta mesa redonda número 3, París 1949, Zavaleta y Picasso. Vamos a hablar de Zavaleta, de la Fundación Zavaleta y bueno, de sus relaciones también con Dors y Aurelio Biosca. En la mesa me acompañan José Ignacio Castaño Lasaosa Zavaleta, que es hijo de José María Castaño y María Dolores Lasaosa Zavaleta, primos de Zavaleta, y que heredaron una gran parte de la colección Zavaleta, que gracias a ellos pues, el Museo Zavaleta se pudo iniciar. Es presidente de la Fundación Zavaleta y lleva ya unos años funcionando como fundación, difundiendo y prestando obras, colaborando con todas las exposiciones que han surgido y es pues una parte de la colección tan importante como la suya, pues siempre generosamente la han prestado y han colaborado para la difusión de la obra del pintor. También tengo a mi derecha a Ángel Llorente Hernández, que es profesor honorífico de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense. Voy a leer un poco del currículum de Ángel. Es licenciado con grado en Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid en 1982 y doctor en Historia del Arte por la Complutense de Madrid en 1991. Ha sido docente en enseñanza secundaria desde 1980 a 2015. Ha sido también colaborador honorífico y profesor emérito en la Universidad Complutense de Madrid, así como invitado asociado en la Universidad Carlos III de Madrid. Asesor de formación permanente del profesorado durante 7 años, etapa en la que dirigió cursos sobre historia y prácticas del arte, entre otros el dedicado al arte en España entre 1939 y 2000, para los cursos de verano de la Universidad Complutense. Ha impartido conferencias en universidades españolas, la de Sevilla, en extranjeras también, Buenos Aires, Varsovia, Coimbra, etc. Ha sido comisario de exposiciones de artistas individuales y de colectivas, entre las que destaca Tránsitos, artistas españoles antes y después de la Guerra Civil, conjuntamente con Jaime Brihuega, Madrid, Fundación Caja Madrid, 1999-2000, Arte Normativo Español en el Museo de Alicante y Centro del Carmen, Valencia, en 2011, junto con Pablo Ramírez y Elena Asins. Junto con Pablo Ramírez en la exposición Elena Asins, Fragmentos de la Memoria con Manuel Borja Villén, en el Museo Reina Sofía. Durante 12 años fue colaborador de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, junto con las profesoras Carmen Bernández, Diana Angoso y Beatriz Fernández. Es autor de varios libros, entre otros Arte e Ideología en el Franquismo, 1936-1951, Equipo 57, y coautor de varios más, uno de ellos La Crítica de Arte en España, 1939-1976, con Julián Díaz Sánchez. Él nos va a hablar de Rafael Zavaleta y Eugenio Dors en la posguerra, el peso de las cosas. Bueno, pero primero hay que situar al Museo Zavaleta y a Zavaleta en el territorio, en Jaén, en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Zavaleta nace en Quesada en 1907, muere en 1960, desarrolla toda su vida, todo su momento vital y su vida artística en Quesada. Viaja mucho, se lo puede permitir, eso ayuda a que se proyecte en toda la comunidad artística, desarrolla toda su obra siempre en Quesada y cuando muere en 1960, precipitadamente por un ictus, pues se estaba construyendo ya un museo.
el gobierno municipal ya sabía de su éxito, había sido nombrado hijo predilecto en 1951 y bueno, le tenían pues en alta estima, sabiendo que era un personaje ilustre, ¿no?, del pueblo. Y se estaba construyendo ese museo. Al morir justo en esa construcción, bueno, pues se sabía que él iba a llenar ese museo. Pero gracias a la familia que dona la colección que actualmente tenemos en el museo, pues puede llevarse a término y en 1963 se inaugura por Real Decreto y en ese edificio que con los años pues, se deterioró. Estuvo muy silenciado, solo se abría si había visitas, eran momentos de dejadez, de abandono y bueno, pues de silencio. Y con el deterioro del museo, y que afectó también a alguna obra, por supuesto también a su conservación, pues fue necesario y urgente proyectar otro edificio que tardó mucho en hacerse realidad, puesto que colaboraron todas las instituciones, desde la Central, a la Junta de Andalucía, la Diputación y el propio Ayuntamiento, pero con unas dimensiones y es un proyecto ya que no era como el edificio pequeño y antiguo en el que se inicia, ¿no? Un edificio pues que tiene complicaciones y que tarda burocráticamente también. Bueno, pues se hace realidad en 2008, se inaugura el nuevo edificio y ya con otros condicionantes, con otras salas, para llevar a cabo lo que es la función de un museo en la actualidad, con programas, con taller de restauración, bueno, pues sala temporal, de exposiciones temporales. Y en ese museo se suman la colección Amigos de Zabaleta, que se crea en 1975-76 por la petición a los amigos de Zabaleta, que se sabía quiénes eran, y por el antiguo director del museo, y gracias a Cesario Rodríguez Aguilera, que era amigo y biógrafo de Zabaleta, que pide a todos estos artistas que colaboren para crear esa sala homenaje a Zabaleta. Esas dos colecciones ocupan las dos salas grandes del Museo Zabaleta. Luego se suma también ya la colección del Concurso Internacional de Pintura, que lleva ya 53 ediciones y con las que contamos pues más de 150 obras. Tiene su propia sala permanente. Otra colección es la donada por Cesario Rodríguez Aguilera, que también es permanente, sobre todo de artistas catalanes, puesto que Zabaleta también desarrolló su trayectoria, su vida expositiva y artística en Barcelona, gracias también a Cesario, que le abre el camino en los ambientes más selectos, más burgueses de Barcelona, y en la que pues llega a exponer en distintas galerías. El museo cuenta con esas colecciones, además con otra pequeña que se añade, se suma por la donación de 19 artistas pertenecientes a los años 80-90, son los Esquizos de Madrid, amigos de una documentalista quesadeña que trabajaba en el Reina Sofía, Ángeles Dueñas, y que era comisaria de arte, había también proyectado exposiciones de Zabaleta y, bueno, otra persona querida de Quesada, a la cual también querían todos estos artistas que le rindieron un homenaje en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, cuando muere repentinamente por un infarto, siendo joven, con 49 años. Entonces, todos ellos, entre ellos Pérez Villalta, Manolo Quejido, Misu Miura,
una serie de artistas muy interesantes, amigos de ella, y que también donaron esa pequeña colección, que también se suman. Con lo cual, el museo monográfico, que se inicia al principio, dedicado íntegramente a Zavaleta, va creciendo con sobre todo con los amigos de Zavaleta desde 1975, que ya suman aún también alguna obra que tenía Zavaleta, de alguno de ellos. Entonces, pues claro, él empieza a diversificarse, pero más aún ya cuando se suma el Museo Miguel Hernández en 2015, puesto que Miguel Hernández se casó con Josefina Manresa, una quesadeña, y al Museo Zavaleta hay que añadir pues esa otra actividad y gestión del Museo Miguel Hernández. En 2021 seguimos sumando colecciones y se inaugura el espacio José Luis Verdes de la Riva, que es otro artista muy vinculado a Quesada, su familia de Quesada, y bueno, que también fue importante y sobre todo en las bienales de Alejandría y de Sao Paulo, puesto que ganó en 1972 y 1975. Aquí tenemos a Genoveva Tussell también, que ha sido comisaria de la gran exposición, que ha viajado a Brasil también, que se ha realizado en el centro Niemeyer, a la cual hemos prestado 3 obras de José Luis Verdes, una exposición dedicada a los artistas españoles que ganaron la Bienal de Sao Paulo. Y claro, todo esto pues suma y nos vamos a centrar, es para que se hagan una idea del contenido del Museo Zavaleta. Es un gran edificio que sorprende y asombra. Nosotros nos centramos ahora en Zavaleta y seguimos hablando, y es para que se hagan a la idea de este gran museo. Seguimos, le doy la palabra a José Ignacio Castaño, que nos va a hablar de su fundación y de la labor tan importante de la continuidad también que tenemos que llevar. Perdonad si me he extendido, pero había que situar. Bueno, gracias. Muchas gracias, Rosa. Lo primero, agradecer a los organizadores Arjaén su invitación para participar en esta jornada. Por mi parte, decirles que es un placer estar hoy aquí, en la tierra natal de mi tío, el pintor Rafael Zavaleta. Como ha dicho Rosa, yo soy ¿Me puedes poner la presentación? No, estaba aquí Sí, lo tengo yo. Si no me lo tiene... Ahí está. Muy bien, pues como les decía, soy José Ignacio Castaño, el presidente de la Fundación Zavaleta. No soy experto en arte, me dedico a la gestión sanitaria y por eso mi intervención girará menos en torno a los aspectos artísticos y más sobre los aspectos quizá más singulares y novedosos de la vida y obra de Zavaleta. Espero que le resulte interesante. Mi charla abordará básicamente 4 aspectos: la personalidad de Zavaleta, su relación con Picasso, el Museo de Quesada y las actividades que desarrollamos desde la Fundación. Pero antes creo que es obligatorio situarles en el contexto de qué es y quién forma la Fundación Zavaleta. Miren, Zavaleta fue el único hijo del matrimonio entre Isidoro Zavaleta y Juliana Fuentes. Como curiosidad, señalarles que fue Juliana la tercera mujer con la que se casó Isidoro. Precisamente las 2 anteriores fueron sus 2 hermanas mayores, con las que no tuvo ninguna descendencia. Rafael tampoco tuvo hijos, por eso cuando fallece, sus allegados más próximos y por tanto sus herederos tenían que venir obligatoriamente de la rama de los Zavaletas. Eran 8 primos que están ahí dentro del círculo, hijos de 2 hermanastros de Isidoro. Los 8 han fallecido ya, 4 no tuvieron hijos y otras 3 herederos se desprendieron ya en vida de toda la obra de toda la obra heredada. Por eso la única persona que conservó obra e interés por divulgarla fue mi abuela Carmen y después su hija María Dolores
La Saosa, que fue la impulsora, junto con mi padre, José María Castaño, de esta fundación, como ha dicho Rosa antes. Una vez situados, yo si tengo que elegir dos palabras para poder definir la personalidad de Zavaleta, son las que aparecen ahí: meticulosidad y perfeccionismo. A Zavaleta le gustaba cuidar y registrar todas las cosas que hacía. Con su técnica artística ocurría lo mismo, las planificaba para ejecutarlas y luego lo hacía de forma muy ordenada. Comenzaba siempre haciendo unos bocetos, luego trasladaba esa idea a un gran papel que le servía como armazón del futuro óleo. Y finalmente pasaba el dibujo a la tela con escasas alteraciones. Lo van a ver perfectamente aquí, se puede constatar en estas dos obras sobre gatos. El magnífico dibujo que aparece a mi derecha, que será a su izquierda, a su derecha, es un dibujo propiedad de Artium, que sirvió de base para elaborar el precioso óleo que aparece en el otro lado, titulado Nocturno de los gatos, pintado en 1956 y que es propiedad del Museo Víctor Balaguer de Vilanova y la Geltrú. O también lo podrán constatar en estas dos obras sobre viejos campesinos. Igual que ocurría en el caso anterior, el potente dibujo, propiedad de la Fundación, sirvió de base para el óleo que está pintado en 1953 y que se encuentra en el Museo Reina Sofía. Aprovecho esta foto para que vean, si se fijan en la hebilla que tiene los viejos campesinos, que es algo tan característico como la propia firma de Zavaleta. Lo digo porque, si se dan cuenta, esa hebilla no sirve para cumplir la función para la que está establecida, que es evitar que se caigan los pantalones. Pues casi todos los campesinos que pinta Zavaleta están con esa típica hebilla. Su meticulosidad lo llevó a catalogar en vida y de su puño y letra, y de forma además correlativa, 353 óleos entre los años 36 y 1960. Aquí les he puesto las dos primeras hojas del listado, tal como la hizo Zavaleta. No sé si se ve muy bien, pero podrán ver que esta es la primera. El primer óleo es un autorretrato de 1936, pero lo curioso que tiene es que, además de registrar nombre, año de producción y tamaño, también figura a quién lo regaló, los que vendió y a quién y por el precio que lo hizo. Así, por ejemplo, podrán ver que ahí aparece Japón 1500, no sé si se puede ver desde ahí, se refiere a su primera venta. Precisamente fue al embajador de Japón en España. Son dos obras tituladas El taller del pintor y Retrato de Bisi, y como ven, todo lo que dejaba absolutamente registrado. Igual que aquí he señalado regalos que hizo a los ceramistas Cumella, a Llorens Artiga o a Eugenio d'Ors, que le regaló un cuadro. También aparecen las ventas. Por ejemplo, en este caso, vendió por 3.000 pesetas al Museo de Arte Moderno su obra Otoño, que está en el Reina Sofía, o arriba aparece otra venta por 5.000 a Valero. Ahora les he puesto otras dos hojas correspondientes a los años 50. Verán que lo que caracteriza es que hay menos regalos y más ventas, y que las ventas son de mayor cuantía. Hay de 20.000, de 25.000, de 30.000 pesetas y hasta de 50.000, que fue la cifra más alta que alcanzó con el Nocturno del Jardín del año 57, que vendió precisamente también al Museo de Arte Moderno. Este listado también nos sirve para ver otra cuestión, que a partir de mediados de los 40, Zavaleta ya estabilizó su producción artística con una media de unos 20-25 óleos año. Aquí les he puesto la última hoja del listado. Verán que abajo, en 1960, solo aparece un óleo, el Nocturno del Desnudo, porque fue el año en el que murió. Murió en junio, y entonces pensamos que por eso no tuvo oportunidad seguramente de apuntar, y nos consta que al menos 3 obras que pintó en esas fechas no figuran en el listado. También aparece otra venta por 50.000 pesetas, La Pareja, de la que les he puesto arriba está el dibujo. Es un óleo muy bonito, vendido a Müller, y que de alguna manera pone en contexto la importancia que tenía. Y abajo he puesto la foto del Nocturno del Jardín, que está en el Reina Sofía, como he dicho, que también es el otro que vendió por la misma cifra. En resumen, entre su primer cuadro, el autorretrato, y el último, el Nocturno del Desnudo, Zavaleta catalogó 353 óleos. A estos, la doctora Guzmán
añadió 96 más que correspondían básicamente a obras de su primera época y de pequeños formatos, lo que hace un total de 449 óleos catalogados. Entiendo yo que es una producción baja, sobre todo en comparación con otros artistas mucho más prolijos, como pueda ser Picasso. Regaló 26 óleos y vendió 95, por un total de 1.160.000 pesetas. Vendió, como aparece en la diapositiva, vendió más y más caros en la década de los 50 que de los 40. Entonces, ¿qué representaría hoy ese millón y pico de pesetas? Pues hemos calculado su valor equivalente en términos de estatus económico del año 2021 y son 2,5 millones de euros, lo cual refleja la alta cotización que alcanzó sin duda en vida. No podemos hablar de Zavaleta sin mencionar a Picasso. Para Zavaleta, Picasso era uno de sus principales referentes, junto con Cézanne, Van Gogh y Matisse. Y sabemos a través de las cartas que escribió a Cesario Rodríguez Aguilera que uno de sus mayores deseos era precisamente conocer a Picasso y poder visitarlo en su taller. Zavaleta fue a París en 6 ocasiones y fue en la segunda, en el año 1949, cuando coincidió con Picasso. Y de ello ha dejado constancia en su agenda. Ya lo he dicho antes que registraba todo lo que hacía. Como pueden ver, o quizás no se lean las letras, el primer encuentro fue el 31 de mayo del 49 y anotó en su agenda: conozco a Picasso, a su familia y su taller. Paso la mañana en su taller en la parte que he señalado debajo. El segundo encuentro fue el 8 de junio y ahí anota: paso nuevamente la mañana en su taller, y en este segundo encuentro además intercambiaron regalos que luego comentaré más adelante. Y luego hubo un tercer encuentro que fue 3 días después, el 11 de junio, y anota: paso la mañana en el taller y ya me despido. Sabemos que Zavaleta mantuvo una relación epistolar de amistad con Picasso a través de su secretario y colaborador inseparable, Jaume Sabartés. Les he puesto ahí una carta porque esta relación se mantuvo a lo largo del tiempo. Y como he dicho anteriormente, en su segundo encuentro intercambiaron regalos. Zavaleta le regaló un dibujo surrealista a tinta y Picasso le correspondió con el retrato de su hija Maya, impreso en offset, un libro de dibujos que está en la parte derecha, al que añadió uno original, ambos dedicados y firmados, y abajo un plato de porcelana con un dibujo de Picasso. Posteriormente, Zavaleta le regaló a Picasso un sombrero cordobés que éste le había pedido y con el que seguramente lo habrán visto en muchas fotos. Aquí he puesto 2 obras que realizó Zavaleta poco después de su estancia con Picasso en París. Como ven, son obras netamente zavaletianas, en las que deja constancia del lenguaje cubista y sobre todo del influjo picasiano. He añadido aquí esta influencia picasiana que también aparece en este cartel anunciador que fue del Salón de los 11, el 8º Salón de los 11, que hizo en el año 1950, justo cuando volvió de Picasso, y que fue elaborado, como digo, por Zavaleta por encargo de Eugenio d'Ors. Zavaleta tenía un gran cariño a esta litografía que le había regalado Picasso, y por ello aparece reproducida en 2 de sus cuadros, 2 de sus óleos. El primero que aparece es en el interior, 1950, recién llegado, como digo, y ven al fondo, a la izquierda, la litografía del regalo de Picasso. Y si se fijan también en el caballete aparece el cartel anunciador del Salón de los 11 que he comentado antes, al que le tenía también un gran cariño. Es una pena, la foto es en blanco y negro, y aquí pongo ya una en color donde se vuelve a aparecer la litografía en el fondo, donde aparece, como digo, el detalle de que siempre tenía un gran cariño. El tercer apartado sobre los que le voy a hablar es sobre el Museo Rafael Zavaleta de Quesada. Miren, Zavaleta falleció en junio del 60 y en esos momentos estaba en construcción, como ha dicho antes Rosa, un museo en Quesada en el que tenía intención de depositar algunas obras. Pero al morir de forma abrupta, murió de un accidente cerebrovascular, un ictus, no pudo concretarlo en vida.
Entonces, cuando llegaron los 8 herederos a Quesada, se encontraron con una situación compleja. Sabían del interés del artista en el museo, pero lo cierto es que no existía ningún documento que legalmente les obligara, ni siquiera una relación de las obras que pensaba donar. Por tanto, los herederos podían haberse quedado con toda la obra y no dejar nada, podían haber dejado 4 o 5 óleos y algunos dibujos y así cumplir, o podían haber planteado alguna contrapartida económica por dejar la obra. Lo sorprendente es que, a pesar de que la mayor parte de ellos eran trabajadores humildes, un guardia forestal, un carnicero, mi abuela tenía una pequeña tienda y un bar en una localidad de 150 habitantes, pues decidieron, a pesar de ello, respetar los deseos del pintor y hacer esa gran donación a Quesada sin recibir a cambio ningún tipo de contraprestación. Seguramente estaremos de acuerdo en calificar de inusual lo que hicieron. Yo, sinceramente, no tengo claro si hubiera sido tan desprendido, y ustedes probablemente pensarán lo mismo que yo. Pero lo hecho está, y por eso comprenderán que desde la Fundación reivindiquemos el papel y la generosidad que tuvieron en esos momentos. Para acreditar lo que digo, les pongo la copia del acta notarial de entrega que se hizo en noviembre del 60, es decir, 5 meses después de su fallecimiento, en la que los herederos formalizaron la donación en favor del ayuntamiento. Es obvio que si hubiera habido una donación en vida del pintor, era innecesario que se hubiera hecho este trámite. Además, fue el propio ayuntamiento, 7 días después, el día 30, en sesión plenaria, utilizando, como pueden ver, el lenguaje florido de la época, que se mostró la enorme gratitud hacia los herederos por su acto. Y además, 3 años después, con el decreto por el que se creó el Museo de Quesada, se vuelve a reconocer el papel estelar de los herederos. En definitiva, las obras del museo son fruto de una cesión voluntaria y desinteresada de los herederos que, tras su muerte sin testar, quisieron respetar la voluntad del artista, aunque jurídicamente nada les obligaba a ellos. Las obras donadas, de las que aquí tiene una pequeña muestra, fueron 112 óleos, que representa el 25%, es decir, 1 de cada 4 de las obras catalogadas, de todas las obras producidas por el pintor. Además, lo completó con más de 250 dibujos, acuarelas, blogs de dibujo, objetos personales y también multitud de recuerdos que Zavaleta recibió de otros artistas. ¿Cuál fue la cuantía de la donación? Es difícil precisarlo, pero con los precios de venta, si se fijan, hemos comentado antes, la Fundación Zavaleta estima que representa alrededor de 1,5 millones de pesetas. ¿Qué se podía comprar con 1,5 millones de pesetas de aquellos tiempos? Pues teniendo en cuenta que el precio del metro cuadrado de una vivienda en Madrid en 1955 era de 1.200 pesetas, podemos decir que la donación equivalía a 25 pisos de 50 metros en el Madrid de la época. Por tanto, creo que nadie podrá discutir que fue una gran donación. Por último, el apartado quiero mencionar la principal actividad de la Fundación, que es sin duda alguna la divulgación de su obra mediante exposiciones, publicando libros, facilitando documentos a los investigadores, colaborando con museos, etcétera. Sobre el apartado exposiciones les diré que desde 1960 al 2002 se han realizado 105 exposiciones, es decir, 2,5 exposiciones al año, tal como recoge la doctora María Guzmán en su magnífico libro sobre Zavaleta. Y de ellas, en el 80%, la familia Zavaleta hemos participado en ellos de manera desinteresada. En la actualidad, a iniciativa de la Fundación, y organizado por la Diputación de Málaga, hay una exposición con 35 de sus obras procedentes de nuestra colección particular, junto con otras procedentes del Museo de Quesada y de otros propietarios particulares. La ha comisionado brillantemente Luis Garzón, que creo que está por ahí y del que hablaré posteriormente. Ha podido visitarse, como digo, en Málaga este verano y ahora está en Antequera. Pueden leer el cartel anunciador con el título de exposición, que es El planeta exterior y la estrella interior, la Alta Andalucía, en la pintura de Rafael Zavaleta.
En el año 2002 decidimos que había que profesionalizar esta labor divulgativa y buscamos colaboración por parte de algún museo o institución. La verdad es que nuestra primera opción fue Andalucía, pero lo cierto es que no encontramos ni el interés ni el apoyo que esperábamos y decidimos, dadas las raíces vascas de Zabaleta, contactar con las autoridades culturales de allí y concretamente con Artium, el Museo Vasco de Arte Contemporáneo que dirigía Javier González de Durana, con el que establecimos un acuerdo de colaboración que se ha desarrollado hasta ahora de forma muy profesional y que estamos muy satisfechos de cómo ha ido. De las múltiples colaboraciones que hemos mantenido con Artium, quiero destacar una por su novedad e imaginación, que además fue de Javier González de Durana, que fue la realización de 2 esculturas en bronce producidas a partir de 2 dibujos originales de Zabaleta. Las tienen allí. Fue precisamente el regalo que hizo la Diputación de Álava a los actuales reyes de España por su enlace en el año 2004. Si se fijan, es una reproducción fidedigna que incluso respeta las inclinaciones por el trazado hecho a mano alzada, de la que realmente nos sentimos muy contentos. La Fundación Zabaleta, también con motivo del centenario de su nacimiento, en 2007, publicó un libro sobre los sueños de Quesada. Los sueños de Quesada es una colección de 35 dibujos pintados agua tinta, a los que puso nombre también Eugenio Dors en 1943 como motivo de una exposición que se hizo en Barcelona. Dors aparece en la fotografía con Zabaleta y también figura una caricatura que se hizo él mismo. La otra figura vinculada a los sueños de Quesada es Camilo José Cela, que en 1963, ya fallecido Zabaleta, publicó el libro El solitario y los sueños de Quesada, en el que aparecen los sueños agrupados alrededor de 3 temáticas: mundo, demonio y carne. Ahí tienen 3 reproducciones correspondientes cada una a una de las 3 agrupaciones que he mencionado. Cela fue sin duda un gran enamorado de la pintura de Zabaleta y en esta foto pueden ver su despacho y si se fijan, detrás de la mesa es luz espléndida la obra La pareja del carro de Zabaleta. Otra actuación a destacar es la colaboración que hemos prestado a todos los investigadores que han querido estudiar a Zabaleta. Y sin duda alguna tengo que mencionar de manera tremenda a la doctora María Guzmán, ya lo he hecho antes, porque hemos colaborado con ella en todos sus libros y muy especialmente en su espectacular y definitiva obra sobre Zabaleta, que a lo largo de 3 tomos y más de 1.600 desgrana toda la obra de Zabaleta de una manera brillante. La doctora Guzmán es sin duda alguna la persona que mejor conoce la faceta artística de Zabaleta. Pero, por su parte, el profesor Luis Garzón es la persona que mejor conoce su faceta humana. Son varios los libros, ya he puesto un par, que como investigador ha realizado sobre la vida y obra de Zabaleta. Por ese motivo, la Fundación ha querido agradecer a ambos su labor, reconociéndoles como miembros de honor de la Fundación Zabaleta. Por último, al estar hoy aquí en Jaén, quiero anunciarles que al finalizar la exposición de Málaga, toda nuestra obra pasará a depositarse en Quesada, tras el acuerdo que hemos alcanzado con ese ayuntamiento que, por unanimidad de todos los grupos políticos municipales, y esto es importante remarcarlo, han decidido apostar por Zabaleta. Desde la familia consideramos que ahora se dan unas circunstancias distintas a las que había en el año 2002 y por eso hemos decidido trasladar nuestra obra desde el Museo Artium a Quesada y así algunas de las obras más emblemáticas de Zaragoza regresan a su tierra, a Jaén y a Andalucía. Estamos seguros que si lo hacemos bien, esta alianza estratégica servirá para revitalizar y potenciar la figura artística de Zabaleta. No obstante, de cara al futuro, creemos que es imprescindible contar con el apoyo de las administraciones andaluzas. Y fíjense que lo digo en plural, administraciones, al estilo de lo que ocurre en el País Vasco, que defiende a los suyos, a sus artistas, de una manera especial. Yo vivo en Aragón
y créanme que esto no ocurre en mi tierra. Aquí en Andalucía, la Diputación de Málaga, con la brillante gestión de la exposición que antes he comentado, nos ha demostrado que las cosas han cambiado. Ese es el camino y eso es lo que intentaremos hacer si nos permiten las circunstancias, que estoy seguro que sí lo van a permitir. Y por mi parte, nada más, a su disposición para el debate posterior y muchas gracias. Muchísimas gracias, José Ignacio. Muchísimas gracias en nombre del pueblo de Quesada, porque esta noticia ha resultado ser la noticia del siglo XXI para nosotros. Es completar la colección que tenemos en el Museo Zabaleta en esa última década de los 50, encontrar a un Zabaleta maduro y bueno, pues comprender mejor ese estado, ¿no?, final, que bueno, que al final fue su último punto, ¿no?, de su carrera, pero que para nosotros significa muchísimo, es lo esperado durante muchos años y bueno, la generosidad vuestra sigue avanzando, sigue perdurando y estamos muy emocionados. En nombre de todos los quesadeños, muchísimas gracias, porque esto va a suponer una nueva etapa para reestructurar la visita, el discurso expositivo, para avanzar en la nueva lectura de la obra de Zabaleta. Hay que estudiar, investigar a Zabaleta con otra mirada del siglo XXI. Su obra, su vida, como así se está descubriendo un nuevo Zabaleta, un Zabaleta misterioso, pero no tanto, o sea, humano y bueno, y muy real, y creo que se están haciendo las investigaciones por parte de Luis, de otros investigadores que bueno, pues que aportan muchísimo para que comprendamos mejor la obra de Zabaleta, la actualidad que tiene. Dicho esto, bueno, tenemos exposiciones como esta de Antequera, de Málaga. También la Universidad Complutense tiene actualmente una con su patrimonio en Madrid y con la que ha contado con los dos Zabaletas, obras excelentes de su última época, dos bodegones cubistas que también están en su exposición. O sea, dentro de un patrimonio de 6.000 obras han elegido también como representante de esa gran colección, pues 70 obras, y entre ellas se encuentran los dos Zabaletas. Y destacar el año pasado que la Diputación de Jaén también hizo la gran exposición Versos sobre lienzo, y en la que dialogaban Miguel Hernández y Zabaleta, y fue también una magnífica exposición itinerante en la cual se pudo ver aquí en Jaén y en Elche. Seguimos trabajando, vamos a poner todo nuestro empeño, nuestro esfuerzo, con la ayuda de las instituciones, que será mucho más fácil, y porque la necesitamos, es que necesitamos ayuda. Y ya voy a dar paso a Ángel Llorente Hernández, profesor honorífico de la Facultad de Bellas Artes, Universidad. Bueno, que ya disculpar también a Julián Díaz, que estaba previsto que hablara de la cadena Picasso-Zabaleta y que por fuerza mayor no ha podido estar. Así que, Ángel, te paso la palabra. Buenas tardes. Agradezco, en primer lugar, a toda la organización en la que me hayan invitado. Yo creo que sé mucho menos que algunos de los que están aquí, pero bueno, voy a tratar de hacer algo distinto a lo que han hecho ellos, que se han especializado, ellos y ellas, se han especializado fundamentalmente en Zabaleta. Y voy a hablar de las relaciones entre Zabaleta, Eugenio d'Ors, algo también de Aureliano Velasco, Biosca, perdón, y de Pablo Picasso, ya que no ha venido Julián, podría decir algo. Creo que es fundamental hablar de Zabaleta en los años de posguerra, hablando de Eugenio d'Ors. Eugenio d'Ors, como todos ustedes saben, ha sido un personaje clave en el arte contemporáneo español, especialmente a partir de la creación de la fundación, de la asociación, mejor dicho, Academia Breve de Crítica de Arte en 1942. Pero en mi opinión, sin llegar a la exageración que han hecho algunos historiadores del arte, de manera que han llegado a decir que sin d'Ors no hubiese habido vanguardias en España en la posguerra.
Han hablado incluso de salones de los 11 vanguardistas. Y el único vanguardista que hubo fue uno de los últimos salones en el que ya había una serie de artistas catalanes vinculados al grupo Dabaset. Dors reunió a un grupo de críticos, de aristócratas españoles, de fascistas, incluso yo me atrevería a decir que hasta de pistola en el cinto, para crear esta asociación. Y fue muy bien acogida por la prensa en el momento en el que empezaron los salones de los 11. Digo todo esto porque esto nos va a permitir también entender un poco el apoyo de Dors a Zabaleta. Aquellos salones fueron muy eclécticos. Empezaron después de una exposición que hubo de Eugenio Nonell en la Sala Biosca de Madrid. La Sala Biosca de Madrid estuvo abierta hasta poco después de los años 80, en la calle Génova. La creó Aureliano Biosca, catalán, que conocía a Dors, no tengo muy bien claro por qué, que abrió una tienda de muebles y en el bajo tenía la sala de exposiciones. Pasados los años, convirtió la tienda de muebles también en sala de exposiciones. Y la mayoría de las exposiciones de Biosca, que es un trabajo, si se investigara, que está todavía sin hacer, a pesar de que hace unos años se leyó una tesis en la Universidad de Nebrija, en Madrid, sobre las galerías Biosca, Edurne y Carmen Durango, todavía no se ha investigado lo suficiente la trayectoria de esta galería. Aureliano Biosca era un hombre muy, muy vinculado al régimen. Tan vinculado como que asistió a varias cacerías disparando junto al entonces llamado caudillo. Todo esto lo ha dejado él escrito en un libro inédito, yo he tenido la suerte de poder leerlo, y que de momento no se ha atrevido nadie a publicar. Y es las memorias, los recuerdos de Aureliano Biosca, que están escritos a mano, pero que a mí me pasaron una fotocopia en su momento. Entonces, les estoy explicando todo esto para que vean un poco el ambiente. Uno de los críticos madrileños que más criticó, a pesar de ser miembro de la Academia Breve, a la propia Academia Breve pasados unos años, fue Enrique Azcoaga. También lo hizo Eduardo Yossén, que Eduardo Yossén era por entonces el director del museo, se llamaba Museo Nacional de Arte Contemporáneo, o Museo de Arte Contemporáneo, a veces quitaban lo de nacional. Y fue porque vieron que básicamente se repetían los mismos artistas, lo cual a ellos les llevó a decir, como dijo Yossén en una ocasión, en una crítica, la Academia Breve de Crítica de Arte, una noria cerrada. Siempre suben a la noria los mismos y dan vueltas. Eugenio Dors, que a él le gustaba que le llamasen, y a él se llamaba a sí mismo maestro, porque era una persona bastante creída, interesantísimo, con una prosa magnífica, y que en ocasiones, también esto es interesante para lo que va a venir ahora de Zabaleta, en ocasiones escribió: yo no soy crítico de arte. Él se definía como filósofo. Él era una persona independiente. Independiente, pero no tanto. Muy vinculado a jerarcas del régimen, incluso amigo íntimo de miembros del Consejo del Estado. Como saben ustedes, durante la Guerra Civil se apuntó, se hizo falangista y lo hizo de una manera pues como era él, pasando una noche en vela armado como un caballero, porque él consideraba que eso debía ser. Fue director del Instituto de España, una creación de aquel momento, y él fue el que escribió el juramento que tenían que hacer los miembros del Instituto de España
que pasaban a ser miembros a perpetuidad, él era el presidente a perpetuidad, una especie de nombramiento de caballero con la espada. Prácticamente faltaba la espada, pero se tenían que arrodillar y decir una serie de cosas que hoy nos parecen absurdas. También él fue el creador de la llamada Comisión de Estilo en las conmemoraciones de la Patria, una comisión en la que había artistas. Artistas que ahora comentaré brevemente, porque en aquellos años 30 y 40 hubo tres tipos de crítica, podríamos decir. Estos artistas que colaboraron en la Comisión de Estilo para las conmemoraciones de la Patria se encargaban de hacer informes para cosas tan absurdas como levantar una cruz de monumento llamado a los caídos en un pueblo. Entonces, tenían que hacer un informe por escrito. Para algunos pueblos más importantes, el informe también tenía que ir visado por algún arquitecto. Si era un pueblecito, pues bastaba con la Comisión de Estilo. Y la Comisión de Estilo, tanto el preámbulo de creación de la comisión, que está en el Boletín Oficial del Estado del año 30, durante la guerra, y luego en posguerra también, en el 39, creo que, si no recuerdo mal, lo escribió Eugenio d'Ors. Entonces, en aquel momento Eugenio d'Ors fue nombrado, en guerra, jefe nacional de Bellas Artes, así se llamaba, Jefatura Nacional de Bellas Artes. Pero después, cuando hubo una serie de cambios ministeriales, los católicos, ultracatólicos, de la Asociación Nacional de Propaganda Católica, la Asociación Nacional de Propagandistas Católicos, pues le quitaron ese cargo a él y se lo dieron a otro ultracatólico de los que había. Hablaba de que esos artistas que participaron en la Comisión de Estilo son artistas que luego tendrán cierto éxito por parte, algunos de ellos, como por ejemplo, no recuerdo ahora, lo siento. Algunos de ellos tuvieron cierta importancia con Eugenio d'Ors, pero no todos. En aquel momento hubo, digamos, tres maneras de entender el arte y la crítica. Una manera fue: hay que hacer un arte digno de la Nueva España, así. Este arte nuevo de la Nueva España tiene que ser un arte español. Para ser español tiene que ser religioso, si no, no es español, y tiene que basarse en la tradición. La tradición son fundamentalmente el Greco y Velázquez. Y si queremos hacer este arte, ¿quién lo puede hacer? Pues los académicos, los que controlaban las exposiciones nacionales de Bellas Artes, que se retoman. Y debo decir una cosa muy interesante, muy poco sabida. Entre la exposición que no se abrió por la guerra, la última exposición nacional de Bellas Artes de la República y la primera del franquismo, que fue en el 41, no hay prácticamente diferencia. Pero prácticamente no hay diferencia. Incluso algunos artistas que están en el 37 están en el 41. La única diferencia que hay es que ponen un retrato de Franco a la entrada y un busto. Pero por lo demás, prácticamente es la misma. Bueno, otro sector decía: tenemos que hacer un arte adecuado para la Nueva España, pero un arte actual, no trasnochado como los académicos. Y ese arte actual lo defendieron sobre todo los falangistas, los vinculados a esa academia y tal, en los que está Eugenio d'Ors, y algunos de ellos serán retomados para los salones de los 11, no Zavaleta, no es el caso de Zavaleta. Y la otra tendencia artística será la que Azuaga denominó la tercera vía, y que en aquella época en alguna ocasión se escribió como la tercera opción, que esta sí que sería la de la Academia Breve de Crítica de Arte. Y era: ni un arte vanguardista, que es degenerado, que es antiespañol, que es rojo, que es masón, etc., ni un arte trasnochado, académico, propio de épocas pasadas, etc. Tenemos que hacer un arte actual. Y el arte actual es un arte moderno, del gusto de la burguesía, especialmente madrileña y barcelonesa, pero nunca vanguardista.
Esto empezó a finalizar en el año 47, que se hizo una exposición en la que sí que estuvo Zavaleta, en Buenos Aires. Y en esa fecha fue la primera vez en que los llamados, entre comillas, modernos, no vanguardistas, desplazaron a los académicos. Hubo menos académicos. Eugenio d'Ors, en el 38, en la Bienal de Venecia, el pabellón español, él diseñó cómo iba a ser la entrada del pabellón español, que no se hizo, pero diseñó una entrada que tú la ves y dices, pues esto es un altar de una iglesia. Prácticamente solo le faltaba la cruz, era como un altar de la iglesia. Y además eligió una serie de artistas españoles, y un portugués, y un uruguayo, me parece que era uruguayo, era de por allí, que eran académicos y modernos. Por ejemplo, el más moderno de todos los que fue allí sería Pere Pruna, muy amigo de Picasso, pero que luego Pere Pruna acabó, se hizo monje de clausura y acabó su vida como monje de clausura en un convento catalán. Bueno, d'Ors consideraba a Zavaleta un gran pintor. Es más, fijaros, yo he titulado lo que iba a hablar hoy como Zavaleta y el peso de las cosas. El peso de las cosas fue el título que dio d'Ors a una de sus glosas el año 1947 a propósito de una exposición de Zavaleta en la Galería Estilo en Madrid. En esa glosa dice que mientras la mayoría de los críticos aluden a Zavaleta diciendo esto es un Chirico, esto es un Matisse, porque ven conexiones entre estos artistas, y Zavaleta dice no, eso no es así. Zavaleta es un gran artista, dice, porque es capaz de transformar, por ejemplo, las lomas que se ven desde Quesada, el paisaje de la Sierra de Cazorla, los celajes, en sus cuadros, en formas que pesan. Es decir, que tienen estructura. Y no olvidemos que a d'Ors, desde su época noucentista, en los años 20, el que una obra de arte tuviese una estructura clara, neoclásica, era lo principal. Si él no veía equilibrio, si veía que un color desentonaba respecto a otro, etc., ya eso no nos interesaba tanto. Y Zavaleta tiene mucho equilibrio y tiene mucha simetría y tiene mucha, digamos, tranquilidad. Eugenio d'Ors decía, hay tres tipos de crítica. Una se fija en las formas, en la composición, en los colores. La otra se fija en la temática. Y la buena, de la que yo soy el creador, eso lo dijo bien clarito, es la del sentido. De esa, muy pocos son capaces de hacerla. Yo sí. Que luego es bastante mentira, porque tú lees críticas de pintores, incluso del propio Zavaleta, y de sentido, muy poco. El sentido para él era incardinar la crítica de un artista en la cultura de la época. Y la cultura de la época, para Zavaleta, un hombre cultísimo, con una experiencia vital tremenda, con mucha herencia francesa, muchísima, también alemana, pero menos. Otra cosa, hay que decir también que Eugenio d'Ors fue el primer introductor en España de Mussolini. El primer introductor, la primera vez que se publica algo sobre Mussolini, lo hace Eugenio d'Ors. O sea que también tenemos que considerar todas esas cosas. Bueno, pues Eugenio d'Ors llegó a considerar a Zavaleta como lo más importante. Fijaros, en 1953, en un artículo publicado, Anuncio grandes cosas en el diario Arriba, dice d'Ors, tal vez un día se escogerá convencionalmente este dato como principio de la era, con mayúscula,
en que se consumó una revolución decisiva en la pintura española. Y ese año es el año en que nació Zabaleta. De tal manera que él dice claramente que a partir del nacimiento de Zabaleta cambia radicalmente el arte español y deberíamos decir, aquí por fin tenemos un verdadero cambio. Pero no hay que olvidar que en 1953 la Academia Breve de Crítica de Arte ya era sobradamente conocida, asimilada, salían los nodos con bastante frecuencia, como también salieron algunos nodos. Zabaleta, un gran pintor, por supuesto, pero que yo creo que debemos centrar un poco lo que era la cultura realmente del momento. Para Dors, muchas veces la cultura, la crítica de arte con sentido o de sentido, venía a ser, cuando lees, yo he leído muchísimas cosas de Zabaleta, un escritor estupendo, pero un tanto pesado. Bueno, el caso es que venía a ser nombrar personas, nombrar filósofos, nombrar historiadores, de una manera maravillosa, porque tenía una capacidad para las metáforas extraordinaria, pero realmente no nos decía mucho de Zabaleta. Otros críticos, posteriores a la muerte de Zabaleta, como José María Moreno Galván, hablaban de Zabaleta, centrándose más en la temática que en otras cosas, como autor de la españolada. Pero para que no nos creamos, para que no nos equivoquemos, la españolada no era la imagen de España en el extranjero que no nos gusta, sino que la españolada era representar la verdadera esencia de España, sin querer dar un apoyo al miserabilismo, o sin querer dar un apoyo a la burguesía, sin querer quejarnos del campesino, sin querer quejarnos del obrero fabril. Es decir, esto es lo que hay. En mis tierras, por Andalucía, estos son los campesinos. O sea, yo no quiero dar una visión triste de los campesinos, ni hacer de ellos héroes, como si sucedía, en cambio, con Estampa Popular. Y no hay que olvidar que también, a partir de los años 60, a Zabaleta, algunos críticos de izquierda le reconocen como uno de los posibles precursores de Estampa Popular. Y de hecho ahora podéis ver el grabado que hizo para la colección de grabados de la Rosa Vera en el año 53, que fue un Salón de los 11 dedicado a los salones de Barcelona y a la Rosa Vera, esta asociación de grabadores. Podéis ver ahora un grabado, un bodegón, que está expuesto en Sevilla dentro de la exposición de Estampa Popular. Y ahora vuelvo a Picasso. ¿Voy bien el tiempo? Pues más ligero. Bueno, vuelvo a Picasso. Pero mucho. Fijaros, en 1936, Eugenio Dors, en una revista catalana, dice, traduzco del catalán, gravemente, refiriéndose a Picasso, pues yo te quiero decir, acaba así el artículo, a Picasso, yo te quiero decir, Pablo Picasso, haz una obra maestra. Créeme, es tiempo. Siempre estuvo bastante insistente con eso de que Picasso tenía que hacer la obra maestra. Pero en el año 46 publica otro artículo, en este caso en Arriba, titulado Adiós, Pablo Picasso. Y dice, al final, lo llaman entonces Conversaciones con Octavio de Romeu, que Octavio de Romeu era un alias del propio Eugenio Dors. O sea, él habla con uno que es él mismo. Y acaba diciendo, adiós, Pablo Picasso. ¿Y por qué le dice adiós? Porque antes ha escrito que la actitud política de Picasso reduce su importancia en la pintura y en la historia del arte. Desde que Picasso ingresó en el Partido Comunista francés, él dice, por encima de una deserción de España, palabras de Dors, por encima de una deserción a cualquier ideal, lo grave en Picasso es el abandono de la propia ley.
aquella que le hizo atravesar antes toda una guerra, la del 14, sin pronunciarse en una declaración cualquiera, ni tan solo en vago fervor por la causa de Francia a la que le debía tanto. Bueno, le debía todo, dice, no tanto, le debía tanto, todo. Bueno, pues parece que acabo, ¿no? Me encanta. Tengo que acabar. Tengo que acabar. Bueno. Y ahora si queréis hablamos, no sé, pero... Resume todo lo que... Si es que bueno, si resumo... Una maravilla. No, si resumo yo os diría, Rafael Zavaleta fue un gran pintor. Hoy yo pienso, es mi opinión, que está más olvidado de lo que debiera, en mi opinión. Y está más olvidado porque algunas personas, entre las que me incluyo, para mal de la historia del arte, durante los años de la transición, tuvimos una serie de prejuicios que nos llevaron a protestar mucho de la pintura, querer hacer muchas cosas experimentales que no fuesen pintura, considerando que la pintura estaba muy trasnochada, y que además nos llevaron a ver a una serie de pintores como, esos son pintores franquistas, ¿cómo vas a mirar a esa gente y tal, no? Y entre ellos uno pues era, por supuesto, Murillo. ¿Os acordáis que a Murillo le mirábamos en los años finales de los 70 como ¡buah! O, por ejemplo, a otro gran pintor andaluz, Julio Romero de Torres, que la verdad es que hay que reivindicar a Julio Romero de Torres como artista que en absoluto fue franquista. Se le ha dicho muchas veces, pero no lo fue en absoluto. Yo diría que incluso antifranquista a su nivel. De otra manera, que habría que analizar su pintura, la modernidad que hay en la pintura de Romero de Torres de los años 20 es tremenda. Bueno, os debo decir una cosa. Zavaleta solo se presentó en una ocasión a una exposición nacional de Bellas Artes. Estas exposiciones nacionales de Bellas Artes tenían un jurado de admisión que admitía las obras y un jurado de catalogación que estaba vinculado al jurado de colgar las obras, de colocación. Y luego se daba el premio. La mayoría de los miembros de los jurados durante los años 40 y hasta el 57 aproximadamente eran los mismos. Eso sí que era una noria cerrada. Estaba en el jurado el artista que había recibido la medalla de honor y luego estaban los otros. Pero, por ejemplo, a Solana, que la merecía muchísimo, nunca se la quisieron dar hasta que se murió. Cuando se murió, le dieron la medalla, porque ya estaba muerto y no iba a decir nada. Zavaleta se presentó en una ocasión y no le recogieron. Su obra no la consideraron siquiera, ni fue admitida para la Nacional, y en cambio luego fue a un Salón de los 11. Pero en 1951, cuando se hizo la primera exposición bienal nacional de Bellas Artes, exposición que Picasso criticó mucho desde París, que incluso firmó una carta en contra de que los artistas españoles participasen en esa exposición, considerando la propaganda franquista. Ahí sí que estuvo Zavaleta, pero también estuvieron otros muchos, y ahí se demostró que a partir del 51 el arte moderno no vanguardista ya era el arte normal en España. El académico ya estaba fuera del lugar y el más vanguardista todavía estaba por llegar. No hay que olvidar, por ejemplo, que Valeriano Bozal, que como sabéis falleció este verano, el gran historiador del arte Valeriano Bozal, cuando él habla de posguerra, lleva a posguerra hasta el año 1957, que es cuando dice que realmente ahí empieza el nuevo arte, la nueva cultura en España, no antes. La exposición del 51 la organizaron pues falangistas, exfalangistas y la administración, el Instituto de Cultura Hispánica, que fue el que lanzó todo esto. Bueno, ahora sí me tengo que callar porque sí, ya me paso de tiempo. Tristemente. Bueno, muchísimas gracias, qué expectación, pero es que... No es para tanto. Sí, es muy interesante todo lo que estás diciendo y bueno, con ese ímpetu y esa emoción que le pones.
pues sí que es difícil ver a Zavaleta, pensar cómo se mantuvo y fue fiel a su vocación, a su pintura, y fuera aparte todo pues la complicación del momento. También se ha averiguado, se está investigando, y quiero dar la palabra a Luis Garzón, que es investigador, también miembro de honor de la Fundación, porque ha sacado la última biografía de Zavaleta y bueno, ha podido comprobar también que la ideología de Zavaleta, de su proximidad a la izquierda y a la República y todo. Lo que pasa que fue muy prudente, él veló por su pintura, por su arte, y también transmitió de esa manera suya de pintar, pues un mensaje, el mensaje de la dignidad de la clase obrera, de la clase trabajadora, los agricultores, el mundo rural y su Quesada natal. O sea que ahí hay un mensaje de fondo que hay que seguir analizando. Y yo agradecería a Luis que tenga el micrófono y que puntualice ciertas cosas importantes a tener en cuenta a partir de ahora, ¿no? Que hay que conocer a otro Zavaleta más sincero, más humano, más fiel a unos pensamientos, pero bueno, también fiel a su estilismo, a su estética. Y bueno, pues a ver qué nos cuentas, por favor. Pues muchas gracias, Rosa. En realidad, lo que yo podría contar al respecto acabas de decirlo tú. Es decir, hay una imagen que tradicionalmente se nos ha transmitido de Rafael Zavaleta que en absoluto coincide realmente con su personalidad. Yo, como bien sabes, ni soy especialista en arte, ni soy quien para analizar la obra de Zavaleta. Yo me he limitado en mis investigaciones a su biografía. Por tanto, cuando escribo sobre Zavaleta o hablo sobre Zavaleta, hablo de la persona. No me atrevo a entrar en temas artísticos que yo no domino. Entonces, efectivamente, como tú dices, el Zavaleta que se nos decía, bueno, un hombre conservador, de pueblo, agricultor, aficionado a la pintura y tal, eso pienso que es radicalmente falso, porque Zavaleta tenía una enorme formación humanística y artística, y además, también lo has señalado tú, en unas notas manuscritas que vosotros conserváis en el museo, escribía Zavaleta: el ingrediente poético debe estar presente en toda obra de arte, pero debe estarlo en su justa medida, de forma que esté presente, pero que no se vea. Y ese que no se vea lo escribe Zavaleta entre comillas. Naturalmente, Zavaleta no solamente se refería al ingrediente poético, se refería a muchos más ingredientes de su pintura. Y así, después de una experiencia durísima en la posguerra, no olvidemos que Zavaleta estuvo en libertad provisional hasta el año 41, tiene una producción, sobre todo a partir del 49, a partir del momento en que en su segunda visita a París está no solo con Picasso, sino con todos los artistas que están en París exiliados, que le hacen ver la realidad española de otra forma muy distinta a como él la había visto aquí. Entonces, ya digo, a partir de ahí hay cantidad de obras que son verdaderamente interesantes y que tienen un trasfondo social muy, muy, muy potente. Ese que no se vea, Zavaleta lo traslada al espectador simplemente en el título. Es decir, el cuadro Los toros que él pinta, ya mucho antes porque es del 40, en homenaje a Miguel Hernández y a Ignacio Sánchez Mejías, le llama simplemente en su título Los toros. Y cuando en el año 52 pinta Campesinos, que actualmente está expuesta en la exposición de Antequera, que es una verdadera manifestación campesina en reclamación de los derechos de quienes estaban pasando hambre, pues le titula simplemente Campesinos.
Es decir, Zabaleta es muy prudente, sencillamente porque tiene miedo. Pero realmente su compromiso social, incluso diría su compromiso político, sobre todo a partir del 50, es evidente en su obra. Y gracias por dejarme intervenir. Muchísimas gracias, Luis. Ahora le damos la palabra a Andrés, que está aquí en la segunda fila. Yo voy a hacer unas puntualizaciones porque yo no soy ni catedrático, ni experto, ni pintor, ni nada de eso, pero muy estudioso de algunas cosas. Primero, darle a usted un aplauso por su abuela, lo que hizo de guardar cuadros de su familia, de Zabaleta. Pero en el 2021 fue muy duro recuperar cuadros de la familia, de su familia, no su abuela, a su abuela la dejo aparte, porque yo conocí a Manolo, el que fue alcalde de Quesada, al catedrático de aquí de la UJA, de Jurita, que estuvo en esas conversaciones. Fueron muy duras recuperar algunas cosas de Zabaleta, porque la familia, parte de la familia, no se portó bien. Fueron casi un expolio en aquella época. No le voy a decir eso, pero yo tengo información de eso, ¿eh? Pero, Andrés, ¿qué año cita? Yo estoy hablando del año 2021. El 2021 estaba Manolo, Sí. el Vallejo estaba de alcalde. Pero, Y fueron duras las conversaciones. No. Sí, entonces, bueno... pero Andrés, está equivocado. Bueno, 2021, llevamos bastantes años, felizmente con... No, perdón, en el 2021, no, en el 2001, perdón, que me he confundido. Que me he confundido, perdón. 2001. En el 2001. Bueno, pero todo aquello quedó... Bueno, ya quedó zanjado. Yo estoy hablando aclarado. un aplauso por eso. También voy a decir una cosa de Zabaleta, que además, como ha dicho este señor, que era una persona muy humanista, estuvo en la cárcel por una denuncia falsa, las cosas que le pasaron, él tenía miedo. Y a la Fundación le voy a dar un dato, porque no sé si está catalogado. En el año 1940, Bellas Artes renunció al cuadro de Zabaleta, como ha dicho él, que era el cuadro de Asunción. Y luego, en la primera, a los 5 años, en la primera y tercera Bienal hispanoamericana veneciana, en Barcelona, consiguió los más grandes elogios Zabaleta. Eso por un lado. Y por otro lado, no sé ese cuadro, Asunción, si tiene sitio o si yo no lo he visto nunca, no lo he visto. No sé a dónde está ese cuadro, ni si la Fundación ha conseguido encontrarlo y demás. Sí. Y otra cosa que también le voy a decir a la Fundación, que es un apunte. Zabaleta tenía unos amigos, que eso se lo comenté yo a Rosa, tenía unos amigos en Lupión y Vejija, que eran una familia, yo sé el nombre de la familia. Esos señores, cuando Zabaleta se ponía malo, tenía fiebre o lo que sea, se iba a casa a su amigo y se tiraba allí 5 o 6 días, lo atendía muy bien y le regaló 2 cuadros, que no sé si esos están puestos en la lista que usted ha sacado y demás. No sé si de esos cuadros que ha dicho que regaló, están esos 2 incluidos en esa familia. Es lo único que quería aportar. Yo lo que pasa es que llevo siguiendo a Zabaleta de antes de 25 años, hace más de 25 años que yo iba a Quesada, se hicieron unas láminas cuando se iba a hacer, el ayuntamiento hizo unas láminas, cuando se iba a hacer el primer museo de Zabaleta, se hicieron unas láminas, yo las tengo todas, las conservo todas, aquellas láminas las conservo todas. Y entonces a Zabaleta lo seguimos, mi familia, pues nosotros pintamos mucho a Zabaleta y a Picasso, ¿vale? Gracias. Bueno, la dispersión de la colección Zabaleta, bueno, de toda la obra, o sea, es muy difícil, va pasando, cambiando de propietario y es difícil saber dónde está cada obra, pero bueno, está localizado. Les paso la palabra por alusiones. Alguna precisión.
A ver, nosotros, cuando hubo 8 herederos, cada uno heredó su parte, nosotros podemos hablar de la parte nuestra, y lo he dicho antes, 105 exposiciones entre el año 60, cuando falleció, y el 2002, en esas participamos en más del 80% aportando obras, es decir, nosotros siempre hemos estado a favor de la difusión de Zabaleta. Las cuestiones todas hay que ponerlas en su contexto. Cuando se produce la herencia, está claro que hay intereses diversos, y cuando surgen estas cosas, pues hay personas que deciden tomar partido pues por un camino, y hay otros que decidimos apostar por Zabaleta. En el año 2002 es cuando nosotros decidimos crear la fundación, porque entendimos que había que profesionalizar el tema. Con el alcalde con Manolo Vallejo, pues evidentemente él defendía unos intereses, y lo que está claro es que hay que ponerlo también en el contexto de esa discusión, en donde también de parte de la familia vimos cosas que no nos parecían para nada adecuadas. Lo he dicho, en el 2002 pensamos traer la obra Zabaleta aquí, y decidimos no traerla porque vimos cosas que no apoyaban y no había un interés, o al menos es lo que nosotros sentimos, y decidimos llevarlo al País Vasco con dolor de corazón, porque apostamos por sus raíces vascas cuando entendíamos, y lo seguimos entendiendo ahora, debería haber venido a Andalucía. Pero en aquel momento la percepción, al menos la que nosotros tuvimos, no era que se le iba a dar el protagonismo que entendíamos nosotros que se le debía dar a Zabaleta, y eso encontramos en otro sitio. Ya lo he dicho también, que Artium realmente ha actuado con una gran profesionalidad, y si decidimos trasladar aquí no es porque Artium no haya cumplido su papel, que lo ha cumplido muy bien, sino porque pensamos que ahora hemos percibido en la Diputación de Málaga un apoyo que se ha producido. Si nosotros hubiéramos percibido en el momento que el alcalde de Quesada iba a proporcionar a Zabaleta ese apoyo, pues seguramente lo hubiéramos traído entonces. Eso es un poco lo que hay, como todos son sentimientos. Comentaba. El sentimiento que había en aquel momento era que, al menos en la parte, como digo, de los 8 herederos, la de Carmen Zabaleta, era que no se apostaba lo que entendíamos nosotros que había que apostar, y que los vascos en ese momento lo hacían. Yo vivo en Aragón, y en Aragón también entendía que eso no se daba. Esa es la cuestión. No. Sí. No. Sí. Sí. Un poco lo que hemos intentado hacer, y lo dijimos en la inauguración de la exposición en Málaga, que lo he hecho, y lo he dicho antes también, lo hecho está. Vamos a mirar hacia adelante, hacemos una apuesta de futuro para nosotros arriesgada, porque estamos cómodos donde estamos, y pensamos que, y lo digo, y a Rosa lo comentamos de una vez, el Museo de Quesada tiene que modernizar su estructura de gestión. No puede ser que para movilizar un cuadro tenga que decidir el pleno del Ayuntamiento de Quesada que tenga que salir a una exposición de Málaga. Es que eso, no hay museo en el mundo que tenga esa estructura administrativa tan rígida, que no tiene sentido. Y nosotros siempre hemos apostado porque había que hacer otra estructura. Y entonces pues tropezamos con unas decisiones que no nos iban. Ahora entendemos, y lo hemos hablado, que se va a proceder a ese cambio que hará que sea más ágil toda esa gestión. Yo me dedico a la gestión y realmente o estás en lo que estás o realmente te quedas anticuado. Y eso es lo que vamos a intentar. Buscar esa alianza estratégica que funcione. Claro, tiene que salir, y no puede ser que el pleno del ayuntamiento en pleno tenga que decidir si sale uno o salen 2 o 4 cuadros. Es que eso es lo que está pasando en el siglo XXI. Lo vamos a intentar cambiar, ¿verdad, Rosa? Sí, vamos a hacer todo lo posible que se agilice todo y sea fácil. Bueno, yo un momentito solo. Quería decirle a Andrés, ¿no?, que esa obra de la que tú hablabas y que yo hice alusión, que no fue admitida en la Nacional y que, paradójicamente, pocos años después, en el 53, en la Segunda Bienal Hispanoamericana de Arte, que se celebra en Barcelona, le dan una sala a Zabaleta, porque tiene una sala exclusiva para él, que esa obra a lo mejor está en algún
almacén de alguna institución española, porque en aquella época quien llevaba todo, porque lo llevó desde los años 30, era Macarrón. Y muchos artistas enviaban las obras a través de Macarrón y rellenaba la hoja de entrega en nombre del artista Macarrón. Y quien iba a recoger después la obra era Macarrón. Pero a veces no se recogían las obras. Yo he visto muchas obras de exposiciones nacionales no recogidas, porque no me han premiado, pues no las recojo. Eso muchísimo. Y no hay que olvidar que, por ejemplo, que la gran exposición, muy conservadora, sinceramente, muy conservadora, del 37 en París, es otro tema que habría que discutir mucho con ella, porque de vanguardia tenía poquísimo. Esa exposición estuvo olvidada en almacenes del Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Cataluña, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, hasta que avisaron que habían unas cajas que aquí ponía París 37, que qué es esto. Y fue Jesús Finalis para allá y resulta que abrieron las cajas y todo era la exposición del 37 de París, que siempre se creyó perdida. Y eso lo encontraron pues por el año 80 o por ahí, o 85. O sea que, y en cuanto a lo que tú decías, mira, para los precios de Zabaleta, la Galería Biosca cedió hace unos años todo su archivo al Museo de Reina Sofía, excepto las fichas de venta. Porque me decían a mí entonces que, claro, ¿cómo vamos a ceder a quién hemos vendido tal cuadro si a lo mejor lo compró en negro? Yo he hablado con los hijos de Aureliano, he hablado con los nietos. O sea, es que a lo mejor lo compró en negro, porque mucho de lo que se vendía sin facturas y no sé qué. Y eso le dije, mira, yo me empeñé, ya prescrito. Es importantísimo que el museo tenga estos ficheros. Son unos ficheros de madera, yo sé dónde están, pero que no me los dejan ni mirar. Y digo, es muy importantísimo, porque esos ficheros van al museo y se hace un estudio sociológico del mercado artístico en Madrid en los años 40 y 50. ¿Y cuánto vendió Zabaleta a Biosca ese cuadro que luego Biosca vendió a su vez? Eso sería muy interesante de trabajarlo. O sea, que ponte en contacto con Biosca, a ver si te lo ceden a vosotros. Bueno, ya seguramente hay que acabar. Bueno, sí. Muchísimas gracias a la organización por hacerlo posible, por darnos voz en estas maravillosas jornadas. Espero que sigan, y gracias a vosotros, que bueno, a mí se me ha pasado volando. Ha sido muy interesante, mucha información, y espero que les haya gustado y que nos visiten en Quesada. Gracias.